A recibir con mucho placer al profesor Arturo Borges, como ustedes saben, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial, el ISEF, este centro de formación de conductores. Hoy con un tema para el que tengo un ejemplo clarísimo para arrancar con la polémica con el profesor, que es el tema del cinturón de seguridad, que bueno, vemos que todavía sigue siendo resistido por mucha gente la utilización, particularmente conductores. Pero ya tengo la primera pregunta, además de los buenos días, profesor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Usted sabe que en el último percance que tuve con mi vehículo, que tuve que andar unos días en vehículos de alquiler, le hace taxímetro, nunca ningún taximetrista me pidió que me colocara el cinturón de seguridad como acompañante. Es más, no sabe las dificultades que tuve en más de una unidad para colocármelo porque no están regulados. El lugar donde va el broche es prácticamente imposible. El cinturón no hace esa extensión que debe hacer cómoda para colocárselo. Y le debo decir que ante la mirada de asombro del conductor, que me miraba como diciendo, ¿qué hace usted? Parado, ¿para qué pelea? ¿Qué está buscando? Y encima tienen que correr a veces cosas que tienen ahí. Yo no me da típico, me quiero poner el cinturón. Sí, es increíble, Es así, ¿no? Sí, es increíble, además el riesgo lo corre él. Porque De multas, entre otras cosas. O responsabilidades. No, la responsabilidad que tiene civil y penal, porque frente a una situación de siniestro, el individuo no puede iniciar el viaje si su pasajero no tiene el cinturón puesto. Mire usted. Bueno, nadie, en ninguno de los viajes que hice, nadie me lo pidió. Digo, y vaya esto, dicho con mucho cariño y todo respeto para los trabajadores taximetristas, pero entiendo que seguramente me puedan responder. Lo que pasa es que si me pongo a decirle a cada pasajero que se ponga el cinturón, termino peleándome con el 99%. Capaz que el único o uno de los pocos que lo intenta hacer soy yo. Pero eso habla del problema que tenemos cultural con el cinturón. Bueno, pero la elección era suya. Se bajaba y tomaba otro. Claro, por un tema de responsabilidad la asumo yo también. Claro, claro. Pero el tema es que justamente nosotros no entendemos. Nosotros estamos haciendo una observación, y la observación es que la población en el asiento delantero está utilizándolo de 10 a 7. De 10 conductores, 7 lo utilizan. Lo peor que es que en el asiento trasero prácticamente nadie. Es desechable. Claro. Y estamos hablando de Montevideo, Canelones. Ni hablemos del interior. En el interior usa mucho menos el cinturón, ¿no? Sí, y a pesar de que las autoridades tratan de forzar, ¿verdad? Y de educar, de controlar, no hay cómo hacer entender a la gente que esto que estamos viendo en imágenes ahora, en pantallas, esto en una colisión, las fuerzas que se producen en este caso son tremendas para el conductor y para el pasajero que va detrás, sabiendo que el conductor es el responsable de los pasajeros que porta. De esa aceleración que se produce a 50 kilómetros por hora, que a lo mejor mucha gente piensa que a 50, ¿para qué me iba a poner el cinturón de seguridad si yo me puedo sostener? Es imposible. Ese impacto que tuvo esa imagen allí que dimos contra el parabrisas es 15 veces la fuerza G. Es imposible que el individuo no tenga lesiones que puedan ser, en algunos casos, mortales, y que el pasajero que va detrás, que dé vueltas por todo el habitáculo o que ya tenga la posibilidad de salir despedido. Ahí la situación es compleja. No sabemos cómo hay que hacer para entender la población conductora y el pasajero exija el cinturón de seguridad, sabiendo que salva vidas. Es que ese pasajero que va atrás y que va sin cinturón también se convierte en una propia arma en el impacto, porque con el movimiento propio del golpe se convierte en un objeto contundente. Exacto, el objeto, el movimiento genera una fuerza, genera una energía hacia adelante. Bueno, lo que tú decís, el ejemplo más paradigmático es el de Lady Di. Lady Di va detrás, sin cinturón, golpea con el otro que va adelante y se matan los dos. Claro. Ese es un ejemplo paradigmático de por qué el cinturón... Nosotros tenemos en nuestro país situaciones donde los pasajeros atrás están matando a los que van delante. Entonces, no entendemos cómo la población entiende que un elemento que hoy no tiene discusión en el mundo entero, necesitamos a alguien que nos controle. Falta fiscalización, estoy de acuerdo, pero falta mucho de lo que es la cultura del individuo. Yo no necesito que alguien me controle. Es como si le dan a un individuo, en el caso del chofer, una licencia a conducir y no sabe que sus pasajeros tienen que ir con cinturón. Y la responsabilidad esa extracontractual de llevarlo
tú a tu amigo o a alguien que te lleve a ti, el individuo dice, ¿a dónde vas? Ese hecho de aceptar nomás que vaya contigo, ya hay un contrato contractual que tenés la obligación de llevarlo sano y salvo hasta el destino que convinieron. Eso la gente inclusive no sabe, por lo tanto, va contigo, no se puso el cinturón, que viaje con otro, pero no conmigo. ¿Tengo responsabilidad o puedo llegar a tener responsabilidad penal inclusive si estoy llevando a alguien y no va en las condiciones de seguridad que tiene que...? Obviamente, estamos incumpliendo la ley. La ley 18.191 dice, y está claro, todos los pasajeros del vehículo, todos con cinturón de seguridad, tanto delante como detrás. Entonces, lo que no entendemos es que a baja velocidad un golpe de esto puede ser realmente mortal. Y esa responsabilidad que puede haber, a veces uno dice, bueno, pero llevo un amigo, llevo un familiar. Nosotros tenemos cada caso en los juzgados que te querés morir. Sí. Hijos contra padres, nietos contra abuelos, la cadena de los padres. En los primeros tiempos no pasa nada, pero cuando entra a jugar esto, la historia cambia. Por lo tanto, hay una responsabilidad civil y obviamente que puede ser penal. Hay más civil que penal. Pero frente a una situación donde dentro del choque, el choque no es un delito en sí, pero sí se puede catalogar como delito la imprudencia o la negligencia del conductor. Esto es lo que se condena. Claro. Entonces yo puedo pasar a ser un conductor negligente de no cumplir con una responsabilidad ciudadana de que mis pasajeros vayan atados. Dentro de esos golpes que nosotros vimos en las imágenes anteriores, ahora vamos a explicar que hay tres tipos de golpes. El primero es el vehículo contra el objeto fijo. Ajá. Fenomenal. Ahí se va a comprimir a 50 km por hora unos 60 centímetros. Después hay otro golpe del pasajero que pega las piernas por debajo de la parte baja del tablero. Después hay un tercer golpe que es el tórax contra el volante contra el parabrisas. Pero después, ¿qué es lo peor de esto? Que hay otro choque, que son los órganos internos que pegan contra el tórax y en este caso en la cabeza contra el lóbulo frontal, provocando serias lesiones. En estos casos, quizás la gente puede entender, bueno, esto pasa a 50 km por hora. Esto se llama cinemática de un accidente de tránsito. Tenemos 3 choques en uno y el más complicado es el golpe en la cabeza. Estamos hablando de un choque frontal, de un choque contra algún elemento fijo, sí, como ha habido como en los árbol, como un una árbol, columna. por ejemplo, ahora cerca de Paysandú, que se vuelve a repetir. Pero también puede ser lateral. Si el lateral es el golpe contra el parante, ¿verdad? O contra la ventana, y bueno, las lesiones pueden ser muy complicadas. Aunque llevemos el airbag. El airbag es un complemento del cinturón. Es un elemento de seguridad pasiva que sin el cinturón no nos sirve de nada. Por lo tanto, e inclusive llevando el cinturón de seguridad puesto y todo lo demás, hay un componente muy importante que debemos de tener, que la velocidad tiene que ser adecuada. Sabemos que colocarse el cinturón de seguridad a partir de los 90 km por hora, todos los elementos de seguridad pasiva realmente pierden su eficacia. Pero no entendemos por qué hay que poner gente a fiscalizar. Y esto es un tema de educación. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos mucho que se habla de esto. Hemos tenido una semana de la seguridad vial que pasó desapercibido. Quizás una de estas campañas, cuando uno observa y sale a la calle y ve la multiplicidad de infracciones que se producen, bueno, realmente o somos tontos a secas o simplemente humanos y apuntamos al riesgo en una adicción propio y a veces ajeno. Y el cinturón de seguridad es algo que no se debería discutir de la misma manera que colocarse el casco. Exactamente. Profesor, muchísimas gracias. Sí, Danilo. Para ir cerrando, una información que tiene que ver con el tránsito y con las noticias. A ver. Una pareja anoche, en la medianoche, murió atropellada en la Ruta 1 por un conductor que se dio a la fuga, los mató, se dio a la fuga, esto fue a la altura de Sildo Polié, y luego chocó contra una alcantarilla, dejó abandonado el auto, fugó a través de los campos y, como estaba identificado aparentemente, luego, horas después, se entregó ante la policía. Va a ser conducido esta mañana al juzgado de San José. Es lamentable, este año no venimos muy bien con los siniestros de tránsito. La verdad que le vamos a desear éxito al nuevo integrante de la UNACEB, al escribano Lemos, y que realmente haya un cambio en esto de las políticas de seguridad que tenemos y sobre todo consensuar cuando vamos a cambiar una ley, a mencionar un decreto, tirar algo,
que sea concebido por todos los actores, ¿verdad? Que intervenga el Congreso Nacional de Intendentes y que además el pretorio se haga las consultas necesarias para determinar algo que se pueda llevar a la práctica. Y algo que nos alegró el otro día en Presidencia, decir que se va a modificar la ley 18.191. Bienvenido sea. Gracias, profesor, muy amable. El profesor Arturo Borges con nosotros. Cerramos por aquí.